todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Volvámonos al versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Amén. Ráyame el 14, hijo. Ahí donde dice el acta de decreto. Nomás ahí. Amén. Esta lectura podemos ver que Pablo está respondiendo a varias herejías que hacían. Pone una rayita. En esta lectura podemos ver que Pablo está respondiendo a diversas herejías y contradicciones que había en ese momento, las cuales había falsos maestros en Colosa, por lo que Pablo estaba respondiendo a esas herejías, porque le estaban quitando la libertad a los colosenses en ese entonces, porque los hacían hacer ritos, a ponerse en modo estricto del cuerpo, a someterse otra vez a la circuncisión de la carne. Lo podemos ver aquí en la palabra que dice: y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí está respondiendo Pablo a esos falsos maestros que estaban promoviendo la circuncisión. Y pues que podemos ver en la palabra de Dios que eso ya no tiene validez, porque dice la palabra que nadie será justificado por las obras de la ley, ni mucho menos por la circuncisión. Dice la palabra que Dios que para Cristo ya no vale si uno es circunciso o incircunciso. Solo todos son iguales para Dios. Aquel que tenga a Cristo, ese sí lo va a justificar, porque dice la palabra que el que se circuncida está obligado a guardar todas las horas de la ley. Amén. Y es que también los falsos maestros en ese entonces estaban promoviendo el legalismo, que enfatizaba reglas humanas. Destacaba las reglas humanas en ese entonces, por lo que no era algo bueno. Estaban metiendo lo humano, estaban metiendo dogmas, que son doctrinas de hombres. No se estaban basando a la palabra, se estaban basando a los mismos hombres de allí. También dice que en esta lectura acabamos de ver que Pablo estaba respondiendo a las diversas contradicciones que tenían esas falsas enseñanzas. Y bueno, esta herejía que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, esta herejía que estamos viendo aquí, sin la palabra de Dios, de los colosenses, que tenían falsos maestros, que estaban metiendo cosas que no debían, era una mezcla. O sea, no era algo de una sola persona, eran de varias personas, varias religiones de hecho. Era el budaísmo que se obligaban a no comer ni tocar un apetito, o sea, no tocar ninguna comida. Y también lo de mezclar religiones, mezclar filosofías que no tienen valor alguno delante de Dios porque son hechas por el humano, no tienen, se llamaban en ese entonces y se llama ahorita mismo también sincretismo, que es una mezcla entre filosofías, religiones, ideas y opiniones de seres humanos y no de Dios. O sea, que está en contra de Dios y fuera de Dios. Pero ¿qué es una herejía? Se está mencionando bastantes veces aquí la herejía, pero pues no sabemos qué es la herejía. La herejía se refiere a una creencia o doctrina que está contraria a la iglesia o religión. En este caso, ahorita lo que estamos viendo, los falsos maestros estaban en contra de la palabra de Dios. Estaban pues metiendo cosas que no debían, estaban metiendo herejía, doctrinas de hombres, ideas. Amén. Y pues en la iglesia de Colosas había un problema. Pablo había mandado una carta, como lo sabemos, a los colosenses, porque había un problema. Y es que el problema es que había, los falsos maestros estaban amenazando a la iglesia de Colosa con la herejía que estaban metiendo, con las doctrinas de hombres, con las falsas enseñanzas que le estaban enseñando. Y ellos lamentablemente estaban cayendo en esas falsas enseñanzas, porque se escuchan tan bien. Dice Pablo, huecas sutilezas, que no los dejen engañar. Huecas sutilezas son palabrerías que seducen, y eso pues no se debe permitir. Pablo aquí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que son palabrerías de los humanos.
como cuando viene el promotor de Telcel y dice, oye, mira, no, tenemos esta marca de Telcel que pues va a estar bien en cuenta, mejor que Móvil, sería así. Es como decir, oye, tengo esta religión con ganas, mejor que la de Cristo, fíjate, no, hombre, ir aquí, puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer eso y lo otro. Buena mentira. Te intentan convencer con palabrería de que vas a crecer más espiritualmente, de que vas a tener una mejor conexión, 6G, 5G, 7G, que literalmente ni siquiera existe esa cosa. O sea, te meten cosas en la cabeza para que puedas aceptar ese chip, esa compañía. Es lo mismo pasa hoy en día, que te intentan engañar. Bueno, y pues lamentablemente también estaban añadiendo más mandamientos de los que estaban puestos establecidos por Dios en su palabra. Como la palabra de Dios tiene mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que no codiciarás a la esposa de tu prójimo, entre los 10 mandamientos más que se están ahí. Pero ellos, en vez del lugar de los 10 mandamientos, añadían como unos 15 o 16 mandamientos más aparte de los 10. Y bueno, ya sabemos los mandamientos de Nuevo Testamento que haya puesto Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Esos son los 2 mandamientos del Nuevo Testamento que haya puesto Cristo cuando vino a la tierra. Aún así nadie los puede cumplir porque está muy difícil, pero pues gracias a Dios nos está dando las fuerzas para seguir adelante y poder cumplir la verdad. Así que pues ellos estaban añadiendo más mandamientos de los que estaban puestos en la palabra. Y pues a Pablo no le parecía eso, obviamente. No le parecía. De hecho era antibíblico. No tenía ni siquiera base, no tenía nada. Y también, pues, una de las herejías que estaban puestas era el ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Es la disciplina estricta del cuerpo, que era negar completamente todo lo de deseo, no carnal, sino deseo y necesidad que tenía el humano. Que era comida, matrimonio, sexo, porque dentro del matrimonio tiene que haber sexo, obviamente, y tienes que estar solo. Es el ascetismo, negarse todas esas cosas. Y que ellos lamentablemente creían que con eso podías crecer más espiritualmente. Creían eso, pero pues así no son las cosas, literalmente. Pablo responde a eso, que dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Esas cosas se destruyen, o sea, la comida, la comes, dice el Señor Jesucristo que pasa por la panza y luego sale de la letrina. Las pulsas, no te contamina. Dice lo que contamina son las palabras del hombre. Eso es lo que contamina, las palabras del hombre, que salen del corazón. Esos son los que contaminan. Bueno, esta tarde noche, vamos a ver acerca de la herejía de Colosas y sus contradicciones que tenía en sus herejías equivocadas. O sea, las herejías. La primera es que los falsos maestros tenían que hacer ciertos ritos y ciertas restricciones para poder perfeccionarse y ser salvos. Pero pues sabemos que esto no es así. Dice la palabra en Colosenses 2:11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Los ciertos ritos y las restricciones que ponían los falsos maestros en ese entonces eran la circuncisión. Era la circuncisión, que tenías que cortar el prepucio, ese cuerito del pelín, tenías que cortarlo para ser salvo, para perfeccionarte, para crecer espiritualmente. Pero sabemos que esto no es así. Los varones judíos en aquel entonces se tenían que circuncidar porque era un pacto de Dios. Era un pacto de Dios con los hombres. Y lo tenían que hacer. Lo puedo ver en Génesis, capítulo 17, versículo 9 al 14. Y dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser el circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón circunciso, el que no hubiere incircuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Así es. Era una norma, no una norma, era un pacto. Era un pacto entre Dios y los hombres. Algo que, bueno, Cristo vino, ya lo había anulado por completo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 4, que bueno, el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo vino, cumplió toda la ley, literal, anulando toda la ley. Cuando uno está en Cristo, ya no necesita hacer ritos, no necesita buscar a Dios ni ser salvos por medio de restricciones o ritos. Ya no se necesita hacer nada de eso. Ya no necesita uno mocharse el prepucio de su parte íntima. Ya no más. Aparte solo eran los judíos. Nosotros pues tampoco no éramos judíos. O sea, ¿cómo íbamos a ser salvos? ¿Verdad? Pero en sí, Cristo vino. Cuando Cristo vino, anuló toda la ley. El acta de los decretos que tenían contra nosotros. ¿Ven? Así que ya no, cuando uno se acerca a Dios y acepta a Cristo, ya no, su marca ya no está escrita en el cuerpo como antes estaba. Ahora está escrita en nuestros corazones. Ahora está escrita en nuestros corazones. Aparte de que la palabra de Dios dice que todo aquel que se corte el prepucio, se circuncide, está obligado a guardar toda la ley, toda la de Moisés, todos los 10 mandamientos se tenían que guardar, porque ellos en sí eran judíos, literalmente, eran judíos, y tenían que y les enseñaban lamentablemente que se tienen que circuncidar. Imagínense, todos los que se circuncidaban tenían que guardar toda la ley, y dice la palabra que aquel que no guardare y que fallare en un punto era culpable de todo. Pero en Cristo ya no es así. Estamos, gracias a Dios, cuando uno acepta a Cristo, está bajo la gracia del Señor. Por lo cual ya no, si falla, ya no es culpable. Porque somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Así que ya no necesitamos buscar a Dios por medio de restricciones o ritos. Porque Cristo solamente es orar. El ejemplo de eso está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. El 10 dice que con el corazón que se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Ese es una oración nada más. En abriéndole las puertas de tu corazón a Cristo para que seas salvo. No necesitas ya cortarte el prepucio ni circuncidarte. Otro punto contradictorio de los falsos maestros de Colosa es que creían que estaba aún mejor combinar varios aspectos de las religiones para estar completos. Para estar completos y perfeccionarse en Cristo. Es algo muy, muy curioso de ellos, porque es estar completos en Cristo. Muy curioso, pero vamos a ver. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Bueno, es algo muy contradictorio que varios aspectos, que combine varios aspectos de religiones para estar completo en Cristo. Pero esto no es así, porque ¿cómo puedes estar completo en Cristo revolviendo y aceptando varios aspectos de religiones hechas por humanos? Porque el catolicismo está hecho por el humano, no fue fundado por Cristo. El catolicismo no, porque estás alabando imágenes literalmente. Fue hecho por un humano, allá por Roma, que combinó la Biblia con sus religiones. Y también la Testigos de Jehová tampoco eso.
Porque ni siquiera religión, esa es secta, es una secta. La Testigo de Jehová. Ni los mormones, ni los... ni los mormones, ni ninguna otra religión se puede combinar. Porque Cristo es la cabeza de todo principado de potestad, dice aquí la palabra. Así que ¿cómo puedes tú intentar estar completo con Cristo cuando Él es un Dios? O más bien, es Dios. Es Dios. Si ellos intentan estar perfectos en Cristo por medio de otras religiones, también están cometiendo pecado, porque están haciendo referencia a que Cristo no lo es todo. Y Cristo no tiene el poder para que Él nos llene. No necesitamos buscar por medio de nada para estar completos en Cristo. Porque cuando uno está en Cristo, llena ese vacío que nosotros necesitábamos. Cuando nosotros no éramos nada en Cristo, cuando éramos mundanos, no éramos completos en Cristo, éramos solo simplemente personas desconocidas, literalmente, incompletas. Éramos como un 50% nada más. Pero cuando uno ya se acerca a Cristo, ya se completó, ya fue el 100, literal, ya no necesitas nada. No necesitas buscar a Dios por medio de filosofías ni sectas en la Biblia, como los colosenses lo hacían en ese entonces. Bueno, por la culpa de los falsos maestros, ¿verdad? Porque cuando uno tiene a Cristo, ese vacío lo llena Dios. Y ya no necesitamos nada para acercarnos a Él. Hay un librito de evangelización, está chiquito, un librito chiquito, que hay 5 caminos, pero todos están rotos. Porque hay un camino de religiones, buenas obras y buenas acciones, ser amable, todo. Pero esos caminos literalmente están rotos, porque nadie puede llegar ni tener comunicación con Dios por medio de todas esas cosas. No, la única, como ya había dicho antes, el único camino para llegar a Dios es Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, lo menciona Juan 14:6. Y la palabra de Dios también dice que no hay ningún otro mediador, ni otro nombre bajo el cielo que fuera dado por Dios para ser salvos. Solamente está Cristo Jesús. Amén. Otro punto es que creían que se debería adherir a la sabiduría, la tradición y las filosofías. Creían ellos que se tenía que añadir todo eso. ¿Pero para qué? Para ser también perfectos, según perfectos. Y según también para crecer espiritualmente, según ellos. Pero esto no es así. Vamos a ver en la palabra Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 19. Amén. Dice... No, perdón, mi equivocación. Es capítulo 2, versículo 8 solamente. Que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Bueno, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que la filosofía no es algo malo. No es algo malo, completamente no es malo. Se puede leer una que otra, una filosofía bonita, se pueden buscar filosofía de amor. Dijo Pablo: no todo me lícito, mas no todo edifica, todo me lícito, mas no todo conviene. Dice la palabra. Y bueno, dice Pablo también. Pero no está diciendo que sea malo. Puedes leerte una filosofía y, qué bonito, se lo puedes dar a tu novia, a tu esposa, a tus hijos. Mira, no, esto dice, está muy bonito. Pero eso sí, tenemos que recordar algo. No podemos poner la filosofía arriba de Dios, porque tenemos que tomar en cuenta que la filosofía viene de parte de los humanos. Pablo en ese momento estaba condenando a la enseñanza, a la sabiduría. Pero, a por sonará contradictorio, porque hace un momento dije que no es mala. Pero ahorita estoy diciendo que Pablo la estaba condenando. Se puede sonar contradictorio, pero Pablo la está condenando en el sentido de que estaban
enfocándose más a la filosofía para hallar un sentido a la vida. O sea, estábamos buscando más en la filosofía que en Dios. Estaba enfocando más en la sabiduría, en las tradiciones y en la filosofía, y no en Cristo. Cristo lo estaban haciendo a un lado. Estaban metiendo más sus ideas, estaban metiendo más sus opiniones, sus palabras de ánimo. Según ellos, eso era para ser mejores, para crecer más espiritualmente. Y pues bueno, como ahorita lo acabamos de ver, que mira que nadie nos engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, que son huecos sutilezas, lo acabamos de ver hace rato, que es disparates elocuentes. Son disparates elocuentes, como hace rato mencioné, de que vienen y te intentan convencer con una compañía de algo para que creas que eso según es verdad, pero no lo es. Así, en verdad, no lo es. El enfoque de la sabiduría que estaban poniéndose en ese punto los colosenses era peligrosa en ese momento, porque se estaba convirtiendo en una religión, más bien en una secta, porque se estaban apartando a un lado a Cristo, se estaban circuncidando y estaban guardando literalmente restricciones y dogmas de hombres. Podemos tomarlo como secta porque se estaban circuncidando, se estaban guiando por el hombre y no por Dios, y por el conocimiento de la sabiduría de un hombre, literalmente. Hay muchos enfoques de los humanos que literalmente se estaban basando a las dificultades de la vida. Y está bien, como de que, oye, no te rindas, tú puedes, o cosas así que se encuentran en Facebook como motivaciones. Pero eso está bonito, como había dicho antes, eso está bonito y se puede leer una que otra, pero no se puede poner encima de Cristo. Porque hay muchos enfoques humanos acerca de las dificultades de la vida que ignora totalmente a Dios, a Cristo, a su palabra. No sé, como una filosofía que dice, no sé, tú puedes, lo que no puedes hacer hoy en la mañana, o que tú puedes creer en ti mismo, cosas así. Son las filosofías. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la palabra de Dios dice que Él nos levantará como las águilas, nos dará la fuerza. Que no podemos, ahí está la palabra también, que nos dice que Dios nos sostiene de su mano, nos sostiene de nuestra mano derecha, nos dice, no temas, yo te ayudo. O sea, hay muchos versículos de la palabra que nos motivan y nos da fuerza para seguir adelante. Aparte de que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que solo tenemos que orar a Dios. No podemos buscar a Dios por medio de nada. Como ahorita se mencionó, de filosofía, de sabiduría, de palabrerías, así. Aquí está la palabra de Dios y la oración, que son suficientes para buscar a Dios. La palabra de Dios está escrita para que nos apoyemos en los momentos difíciles, para que nos edifiquemos espiritualmente. Está hecha para eso y para que seamos salvos también, porque ahí dice Jesús en su palabra que escudriñad las escrituras porque en ellas hallaréis la vida eterna. Y ahí te encontramos la vida eterna, que es Cristo, que nuevamente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el mediador entre Cristo, entre nosotros y Dios. Amén. Y el otro enfoque es que los falsos maestros en ese momento estaban promoviendo el negar el cuerpo y el vivir en riguroso ascetismo. Ya acabamos de ver hace rato que es ascetismo. El negar los deseos y la necesidad del cuerpo. Porque el cuerpo necesita de su pareja. El cuerpo necesita de comida, de agua. El cuerpo necesita ni siquiera un amigo o dos. Necesita eso. La palabra de Dios dice que si uno está solo, ¿cómo se va a calentar? Mientras que dos se pueden calentar. Dice la palabra que una cuerda de un doblez, de uno solo, de una cuerda, se rompe fácilmente.
pero una cuerda de 3 dobleces es difícil de romper. O sea que sí, en verdad necesitamos personas, como así Cristo mandó a 2 en 2 para predicar su palabra. Por si uno se cae, el otro lo levanta. Así que como los colosenses van a poder levantarse en los momentos difíciles cuando estaban solos. Eran restricciones que los falsos maestros estaban promoviendo. Y era algo triste, porque la palabra de Dios dice que no todo está escrito en la Biblia, porque está lo necesario para ser salvos. Así que no sabemos cuántas personas habrán muerto de hambre. No sabemos cuántas personas estuvieron muertas de depresión, de estar solas, de que no, es que tengo que hacer esto porque si no, no voy a ser perfeccionado, no voy a ser salvo, no voy a crecer espiritualmente. Imagínense cuántas personas habrán muerto por falta de hambre. Cuántas personas habrán muerto porque no tenían un amigo, una pareja para ese momento difícil. Porque sin duda alguna, esto no es de ahorita que por la depresión uno se muere, por la soledad uno se muere. Sino que también era antes también. Era antes también que pues, se morían. No sé, uno se caía, se rompía la pierna. Ahí estaba literalmente solo. No tenía una compañera o un compañero para que le ayuden. Porque si no, eran como de que lo juzgan, empiezan a juzgar. Dicen, tú no eres salvo. Tú no eres esto, tú no eres otro. Imagínense qué feo de estar en aquellos tiempos. Y qué personas, como dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Como dice la palabra. Como en Gálatas, porque también pasaba lo mismo en Gálatas como en Colosas. Había falsos maestros que estaban promoviendo el judaísmo, lo mismo. Y Pablo dice, a los que os perturban, ojalá se mutilasen. Pero bueno, Pablo en ese momento no estaba diciendo que era algo malo. Porque podemos ver en el versículo 23 que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. El culto voluntario es que una persona se lo propone, como de que no, ok, yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto. No es porque nadie me lo esté diciendo, sino que yo lo voy a hacer por mí mismo. Pero ellos no lo hacían por sí mismos, sino que estaban siendo obligados por los maestros, que estaban perturbando a la gente en ese momento. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Así también Pablo estaba diciendo que era algo bueno, porque él no estaba casado. Y sabía que si no estaba casado, tenía ese don, ¿verdad? Tenemos que recalcar eso primero, tenía ese don de continencia, que no quería una esposa porque quería servirle al 100% al Señor. Y Pablo decía que eso era bueno. Eso era bueno porque si se lo proponían, es porque era para servir al Señor. Estaba con ganas. Él no estaba diciendo que estaba mal, sino que estaba bien. Era si era voluntario. Dice, si era voluntario. Que tenía buena reputación si era culto voluntario. Así es. Y bueno, también que con todo lo que estaban haciendo, que todo lo que estaban haciendo no era algo para que pudieran crecer espiritualmente, porque lo podemos ver aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Apetitos de la carne. Obviamente no vas a comer la carne literalmente como la carne sino a tu cuerpo. Pero hablando de los apetitos de la carne es que como quiera vas a tener ese deseo de fornicar, ese deseo de desear a una mujer, ese deseo de pecar, o sea que no se estaba ayudando en nada, no era una ayuda como la que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede comparar con nada. No era como de que eso, los mandamientos de los hombres y la palabra de Dios estuvieran a nivel como para crecer espiritualmente, pero no era así, porque eso era de los mismos humanos. Y eso causaba orgullo entre ellos. El orgullo es que se dan honra para sí y no para Dios.
causaba orgullo como de que no, pues yo soy mejor que este, o yo soy mejor que aquel, o yo soy mejor que este, o yo soy mejor que yo, o cosas así, del orgullo. Pero lo que tenemos que saber es que eso también era de otra religión, que lo conocemos bien, que son de la religión del budaísmo, que es otra religión aparte de la de Dios, una secta. Es una secta, que la revolvieron con la palabra de Dios, que no tenían que comer, no tienen que hacer nada. De hecho, Pablo dice aquí, tales como no manejes, ni gustes, ni un toques. Son cosas que ellos estaban implantando en ese momento. Pero Pablo estaba como que preguntándoles, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo someterse a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni un toques? O sea, como de que si ya naciste en Cristo, ¿por qué estás siguiendo esas cosas? Tienen la palabra de Dios para que te guíes. No para esos, para con esos hombres, literalmente. Porque en la palabra de Dios podemos ver que tenemos libertad. Dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo que también, bueno, nosotros aceptamos a Cristo, ya no somos parte del mundo, dice la palabra. Sino que ya estamos afuera del mundo, o sea, ya no somos parte del mundo, por eso nos odiaban y nos odian, porque no somos del mundo, como tampoco Cristo fue ni es del mundo. Por eso dice, pues se ve muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis? ¿Por qué como si vivieseis? O sea, no vives para el mundo ni en el mundo. En cierta manera podemos decir que sí vivimos en el mundo, pero literalmente solo estamos aquí como un corto periodo literalmente de tiempo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en la cual esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya no. Pero las normas religiosas que ponían a los falsos maestros, a los colosenses, no va a cambiar de pensar a los colosenses en ese entonces. No va a cambiar la actitud. Una religión no puede cambiar a una persona. Una religión no la puede hacer cambiar. A lo mejor va a ser una vista nada más de que sí la vas a cambiar. No, de que yo soy esto, pero atrás de todo eso literal hay mucho pecado. Y aparte no es salvo, porque no está con Cristo. El Espíritu Santo de Dios es solamente el que puede cambiar a la persona. Es el que le da fuerzas, el que lo regaña cuando peca, el que lo instruye en el camino verdadero de Dios. Y como dice la palabra de Dios, que también está empezando una obra en nosotros para hacernos perfectos. No dice que va a empezar con alguien para que esa persona nos intente hacer perfectos, no, que Cristo empezó una obra desde que aceptamos a Cristo. No, ni de que estamos, desde que antes de que aceptáramos a Cristo, porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos destinados desde mucho antes para ser salvos. Bueno, fuimos destinados desde el principio de los siglos. Pero nuestra salvación no depende de la autodisciplina que nosotros nos pongamos, no depende de ciertas normas ni ciertos ritos, no depende de nada de eso, porque ahí tenemos el ejemplo en la palabra, lo podemos leer. De hecho dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir y para instruir en justicia. Ella tiene la verdadera respuesta para el propósito de la vida y para ser salvos. De hecho, la palabra de Dios dice Salomón en uno de sus libros, dice que el todo del hombre es guardar los mandamientos del Señor y alabarlo. Ese es el verdadero propósito de la vida en la cual estamos aquí. Y que Cristo murió para que nosotros ya no vivamos para sí, sino para que vivamos para Cristo. Ese es el propósito de la vida. No hay
ningún otro propósito. No es de que busquemos, nos encontremos a nosotros mismos, ni nada por el estilo. Concluyendo esta predicación, nosotros no debemos aferrarnos a nuestras propias ideas, ni tratar de incorporarlas al cristianismo. Nada de lo que hagamos, ritos, normas estrictas, ni autodisciplinas, nos podrá dar la salvación, ni mucho menos nos edificará en nuestra vida espiritual. Así que podemos ver ahí que así como los falsos maestros estaban promoviendo las herejías, las falsas enseñanzas de filosofía y todos, podemos ver que eso es falso. Y no solo en los falsos maestros, sino también en todas las religiones. Como en el catolicismo, ahí podemos ver contradicciones de que dice la palabra de Dios de que no tendrás a otro Dios ajeno, sino que solo a Dios servirás. Dice la palabra. De que los testigos de Jehová, de que tenemos que recibir, que el Espíritu Santo de Dios es literalmente, tiene sentimientos, tiene vida, no es una fuerza activa, como lo dicen los testigos de Jehová. Los mormones tienen muchas enseñanzas que están erróneamente y lamentablemente están equivocados. Porque las personas que están enseñando ni siquiera se tocan el corazón para decirles que están equivocados y que la verdadera respuesta es Cristo. Pero lamentablemente eso no es así. Bueno, amén. Esto es la predicación de la herejía.